Calzados Mega. 100% piel, tradición y pasión en cada detalle. Hecho en Venezuela bajo los más altos estándares de calidad. Calzados Mega. Otro nivel. Ya está en Venezuela Nutra12, un poderoso suplemento formulado para potenciar el sistema inmunológico porque tiene glutathione líquido que contribuye a aumentar la energía corporal, promueve un sueño reparador y ayuda a prevenir enfermedades. Nutra12, distribuido por Zucatti, Casa de Representación. Bienvenidos amigos a su podcast La Hora Magallanera. La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlito Feo. Bueno, como ustedes saben, se terminó la temporada para los navegantes del Magallanes con la derrota ante el equipo de Cardenales de Lara, la victoria anterior de los Tiburones de La Guaira, y Magallanes se queda en el cuarto lugar del todos contra todos con récord de 7 ganados y 9 perdidos. Este es nuestro último podcast del año, el número 71. Me parece que será un poquito más largo y nuestra intención es dar nuestro punto de vista con respecto a lo que fue la temporada, por supuesto vista desde la caseta de transmisión. Siempre insisto, esto no es para que todos estén de acuerdo conmigo, pueden o no estarlo, de eso se trata todo esto, es simplemente un punto de vista que alguien en mi caso, ya con 30 años dentro de la organización Navegantes del Magallanes, esperando Dios no permita estar muchos años más. La temporada comenzó con el tema del OFAC. En años anteriores, la gerencia del Magallanes muchas veces, y lo bueno de estos podcasts es que incluso los de la temporada anterior, cuando ganó Magallanes, están grabados todavía, y el que quiera irse hasta allá atrás puede hacerlo. La gerencia tiró, desde mi punto de vista, juego perfecto. En los años anteriores se trajo una importación realmente extraordinaria, se planeó con la limitante del OFAC, y este año otra vez comenzamos con la limitante del OFAC, solo que el famoso cuento aquel, de ahí viene el lobo y no terminaba de llegar. De hecho terminó llegando apenas en el mes de diciembre. Pienso, influyó en el equipo de los Navegantes del Magallanes, al menos en lo que fue su preparación, porque Magallanes esperó, tuvo paciencia, esperó hasta que tuvo que comenzar a hacer la planificación de la temporada. Vamos a comenzar con el manager, que fue uno de los temas más álgidos al inicio de la campaña y prácticamente hacia el final de la misma. Wilfredo Romero quedó campeón con el equipo de los Navegantes del Magallanes y no fue repetido para esta temporada. Lo dije en el podcast número 1 y lo voy a decir de nuevo en el 71. La historia de la no contratación de Wilfredo Romero jamás ha sido contada completa. Y los que la han contado, los que más se han acercado a la realidad, se comen un pedazo muy importante. Yo no voy a entrar más en eso porque ya pasó un año y eso es tema pasado. Como ustedes saben, Wilfredo tiene su página brillante que construyó con el equipo del Magallanes campeón en la 21-22, donde él fue un verdadero baluarte. La contratación de Yadier Molina. Yo estuve de acuerdo con la contratación de Yadier Molina. Y les estoy hablando en este momento del mes de septiembre, octubre. ¿Por qué? Porque al no tener al manager, Yadier Molina me parecía una buena opción por todo lo que él representa para el béisbol, que ustedes lo saben, por todo lo que pudo haber sido o puede haber sido, si la gerencia decide seguir con Yadier Molina en los próximos años, el desarrollo de un verdadero hombre de béisbol, que si bien es cierto, fue un manager que llegó sin experiencia, y eso se vio sobre todo en unos cuantos juegos pequeños,
En aquel momento yo sí daba la derecha por la contratación de Yadier Molina. Por supuesto, ya ustedes saben todo lo que pasó. Igualito vamos a seguir conversando al respecto, pero insisto que estoy hablando del mes de agosto, septiembre, cuando se produjo la llegada de Yadier a los Navegantes del Magallanes. Otra mentira que cuentan a cada rato. Bueno, Magallanes se quedó sin un céntimo por el dineral que le dio a Yadier Molina. Falso. Eso es falso. Yadier vino a Venezuela. Yadier ganó un montón de millones de dólares en su carrera como pelotero de Grandes Ligas, que terminó hace unos meses, y lo de Yadier era poder comenzar su carrera como dirigente en un equipo grande como Magallanes. Así que esa es otra frase repetida 1000 veces que es completamente falsa. Hubo problemas por todo este tema de la OFAC al principio en lo que tuvo que ver sobre todo con el cuerpo técnico y con un puesto tan importante como el coach de lanzadores. Primero comenzó Pancho Villa, quien estaba destinado a ser el coach del bullpen. Luego vino Jonathan Albaladejo y al final llegó Darwin Marrero, que era el coach que quería Yadier, el coach que quería Magallanes y el coach que le gustaría a Carlos Feo se mantenga por varios años dentro de la organización de los Navegantes del Magallanes. Porque se vio, se notó, y se los voy a demostrar, la mano de Darwin Marrero en lo que tuvo que ver con el picheo de los Navegantes del Magallanes. Por cierto, fue el mejor picheo del todos contra todos. Y en aquella época, en aquellos meses, cuando comenzaba la temporada, Magallanes tenía en el papel una gran rotación conformada por lanzadores criollos. Eric Leal, un caballo, consistencia, temperamento, disposición. Otra gran temporada para Eric, segundo en el pitcher del año. Ricardo Sánchez de regreso, una adición importante. El debut de Nivaldo Rodríguez como lanzador abridor. Henderson Álvarez venía de una campaña espectacular en México y por supuesto se pensaba que la podía extender acá. La experiencia de Félix Dubrón y la calidad de Yoander Méndez, uno de los héroes de la campaña anterior. A esto se sumó Luis Martínez, quien venía de ser el mejor lanzador de la Liga Mayor de Béisbol, y el joven Wickleman Ramírez, quien ya la campaña anterior había demostrado algunas características interesantes. Sin embargo, esta rotación de ensueño fue solamente en el papel, porque de todos esos lanzadores que les nombré, solamente pudieron ganar 11 juegos en toda la temporada, de los cuales 7 los ganó Eric Leal. De 11 ganados, de los abridores, 7 Leal, 2 Ricardo Sánchez y 2 Yoander Méndez. Solamente eso. Y por supuesto, eso comenzó a ser un problema para el equipo de los Navegantes del Magallanes, porque generalmente sus lanzadores, excepción de Eric Leal, cuando estaban bien alrededor de 5 innings, a excepción, insisto, de Leal, quien siempre fue un lanzador consistente. Entonces comenzaron las modificaciones, una para bien, que fue enorme, el paso al bullpen de Nivaldo Rodríguez, porque Nivaldo termina convirtiéndose, a mi juicio, como relevista, en uno de los peloteros más valiosos del equipo de los Navegantes del Magallanes. Henderson Álvarez no pudo, ni como abridor, ni como relevista. Y yo siempre he dicho que me parece un misterio, en un podcast lo dije, como un lanzador con un talento especial, porque el que no tiene un talento especial no lanza en Grandes Ligas como lo hizo Henderson Álvarez, no tira unos hit no run en Grandes Ligas como lo hizo Henderson Álvarez, y no tiene una campaña tan buena en México como lo hizo Henderson Álvarez. Sin embargo, esta no es una opinión, sencillamente tomen los números en la carrera o los últimos 5 años de Henderson Álvarez en Venezuela y se darán cuenta que lamentablemente no ha podido
por X o por Y, con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Luis Martínez tuvo sus problemas de control, luego se lastimó. Wickelman comenzó bien, pero luego tuvo que salir de la rotación. Y otro punto que terminó siendo fundamental para el Magallanes, el hombre de experiencia, el zurdo Félix Dubrón, llegó prácticamente desde el primer día y Félix Dubrón no pudo ganar ni un juego en la campaña y solamente 2 veces pudo llegar al inning número 5. Es decir, que la rotación de ensueño del Magallanes quedó reducida a Leal, Joander Méndez y 2 etapas de Ricardo Sánchez, quien fue este año sumamente inconsistente. Tuvo juegos muy buenos y juegos muy malos. No tuvo grises este año Ricardo Sánchez. Y cuando Joander, como ustedes saben, y eso es algo que nos alegra, gracias a su esfuerzo, su trabajo y su dedicación, se ganó una importante oportunidad en el béisbol asiático, tuvo que irse de los Navegantes del Magallanes. Entonces, esa rotación de ensueño, en el papel, en la realidad, no lo fue. Y luego, por supuesto, de hablar de los abridores, pasamos a un bullpen que fue inconsistente a lo largo de toda la temporada. Por ejemplo, Robert Zárate, siempre tratamos de buscar la explicación de por qué solo lanzó 14 innings, donde solamente permitió una carrera en toda la temporada, pero solo trabajó 14 innings. José Martínez fue un lanzador útil. En el medio, Nivaldo Rodríguez, un fenómeno como relevista. El manager Yadier Molina también tuvo que darle algunas entradas a José Ascanio. Anthony Vizcaya no tuvo una ronda eliminatoria como la que nos tiene acostumbrados Vizcaya, pero ya ustedes saben que un guerrero como este en algún momento pasa el switch, y lo hizo en el round robin, donde terminó siendo un fenómeno, pero la temporada regular fue complicada para Anthony Vizcaya. Entonces se asomaron 3 nombres que en algún momento nosotros pensamos iban a enderezar el rumbo del bullpen e iban a ayudar de manera importante. Jesús Tinoco trabajó solamente una entrada, firmó al béisbol organizado y por segundo año seguido, luego de una salida, este año por cierto perdió el juego que pichó, tuvo que irse a los Estados Unidos. Kervin Castro, para mí una de las decepciones de la temporada para Magallanes, 9.82 de efectividad. Es un pitcher joven que seguramente conseguirá otra oportunidad en el béisbol organizado y que hace 2 años lanzó prácticamente en 0 en las grandes ligas con los Gigantes de San Francisco. Teníamos una expectación total con Kervin Castro, no le fue bien y repentinamente paró. Lo mismo nos pasó con Eduard Bazardo, quien tampoco tuvo la consistencia necesaria, y cuando firmó con los Orioles de Baltimore también paró Eduard Bazardo. Otros lanzadores como Henderson Álvarez estaba allí en el relevo intermedio. Y otra situación que afectó a Yadier Molina y afectó al Magallanes fue el salto de calidad, en este caso negativo, por parte de Bruce Rondón. En el título del Magallanes, el trío Wilkin, Vizcaya y Bruce Rondón tuvo un peso enorme en el título de los Navegantes, pero el Bruce Rondón que apareció en esta temporada, al contrario del anterior, donde se ganó su puesto de cerrador, este año lo perdió, y esto trajo problemas en el bullpen del equipo de los Navegantes del Magallanes al no tener un cerrador en el cual depositar la confianza. Por supuesto que eso terminó cambiando cuando llegó Henderson Franco. Qué clase de caballo es Henderson Franco, quien llegó con algunas limitaciones, sin embargo no le importó en un juego difícil para Magallanes lanzar hasta 3 entradas. Él mismo luchó para que su equipo le diera permiso de terminar la ronda eliminatoria, y la llegada de Henderson Franco mejoró de manera significativa el bullpen del Magallanes. Luego se incorporó otro caballo como Wilkin Rodríguez, y este aspecto terminó mejorando un poco y ayudando al Magallanes a lograr la clasificación. Ángel Acevedo, otro misterio para mí, solo 2 innings en la ronda eliminatoria. No fue utilizado, prácticamente cuando había que sacar a alguien del roster, el que sacaban era a Ángel Acevedo. En el round robin apareció en situaciones realmente difíciles y en todas respondió Ángel Acevedo. ¿Por qué digo que es un misterio? Porque les acabo de hablar de los problemas que tuvo Magallanes en el bullpen y nunca miraron a Ángel Acevedo.
Afortunadamente lo descubrieron, le dieron algunas oportunidades incluso que nosotros pensamos no eran apropiadas para un lanzador con tan poca experiencia, pero en todas respondió. Ángel Acevedo y Orvin Pantoja le fueron dando un poco más de oportunidades, y creo que es un lanzador que en el futuro puede ayudar al equipo de los Navegantes del Magallanes. Esto es lo que tiene que ver con el bullpen. Viene una de las partes más negativas, y negativas por la calle del medio, porque este punto prácticamente yo creo que ni siquiera resiste una discusión. La importación del Magallanes, de las peores que ha tenido el equipo en los últimos años. Para empezar, teniendo Magallanes un cupo de 7 importados, nunca pasó de 4. Creo que cuando llegó Reynel, al principio, cuando llegó Reynel Rosario, subió a 5, y creo que nunca llegaron a tener los Navegantes los 7 importados, mientras existía la disposición de la OFAC. Y peloteros como Joel Yankee, como Lázaro Hernández y como Raudés, el nicaragüense, sencillamente están años luz por debajo del nivel mínimo para tener algo de éxito en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y estos importados se mantuvieron largo rato con el equipo. Michael Serrano, yo creo que terminó teniendo una temporada bastante buena, terminó empujando 27 carreras, con todo y que una lesión evitó que comenzara bien la temporada, y yo creo que terminó con una temporada bastante aceptable Michael Serrano, pero ni Yankee, ni Lázaro, ni Raudés tenían ni siquiera el nivel mínimo para jugar en una liga como esta. Luego llegó Reynel Rosario, quien se quedó todo el año, quien tuvo sus picos, pero en general fue un pelotero que aportó al equipo de los Navegantes del Magallanes. Y más del bullpen, Alexandro Tobalín, creo que fue un importado positivo. En el round robin tuvo un par de salidas malas, pero en general el balance de Tobalín fue muy bueno. Ángel Rondón llegó con una presentación de 5 innings en blanco en Grandes Ligas con los Cardenales de San Luis, y solamente pudo tirar 5 2/3, un pitcher con un montón de lanzamientos por inning, con más boletos que innings lanzados, y Rondón tampoco pudo ser la solución. Y luego vino Jalen Miller, que si uno revisa la carrera de Jalen Miller, casi que era un lanzador amateur. Jalen Miller tuvo un par de salidas allí bastante buenas, donde sorprendió. Y el otro, Yaramil Hiraldo, quien me parece que en una parte de la campaña hizo un trabajo extraordinario. Pero la importación del Magallanes de los últimos años, comparada con esta, del cielo a la tierra, desmejorada para esta temporada 2022-2023. En los criollos, Luis Torrens, qué evolución, qué actitud, qué clase de pelotero Luis Torrens. La verdad es que creo que Magallanes incluso puede construir alrededor de Torrens en los últimos años. Un gran muchacho, un pelotero tremendo, con una disposición enorme, de lo mejor que le pasó este año al Magallanes. Y de un aspecto negativo, un aspecto malo, Angel Bielma se lesionó, y la gerencia hizo un movimiento que terminó impactando de manera muy positiva lo que fue el equipo, que fue la llegada de Edwin García, quien también tuvo una campaña extraordinaria con los Navegantes del Magallanes. Albert Martínez, sencillamente siempre Albert, el señor consistencia. Me quería ver jugar más a Romer Cuadrado. Creo que con Romer Cuadrado vamos a tener grandes actuaciones con el Magallanes. Creo que es un pelotero hecho a la medida para esta liga. Alberto González empujó un total de 20 carreras, pero estuvo allí involucrado en todos los problemas que tuvo todo el año el equipo del Magallanes alrededor de la tercera almohadilla. Renato Núñez, cuando entendieron que tenía que jugar todos los días, terminó dando 7 jonrones e impulsando 26. Tuvo un gran mes de diciembre. Daniel Mayora terminó siendo un buen pelotero para venir de la banca, empujó 25, solo que por las circunstancias tuvo que tomar en algún momento la responsabilidad en la tercera base, y yo diría que le fue regular. Raider Ascanio, otro de los grandes del Magallanes, fue víctima de una formación especial que yo no sé quién inventó, y yo creo que el rendimiento en segunda base de Raider, con esa formación especial que no entendió nunca ni Cristo, tuvo muchos problemas. Y cuando eso lo modificaron, y cuando Raider incluso fue a jugar short y fue a jugar tercera, mejoró de manera importante. Moisés Gómez llegó, cuando quitaron la FAC, no pudo rendir como esperábamos. El gran Robinson Chirinos,
con una entrega enorme en lo que fue su última temporada con el Magallanes, también rindió y tuvimos la oportunidad de ver a peloteros como Arquímedes Gamboa por primera vez en nuestra pelota. Pero Magallanes tuvo, sin dudas, algunos problemas. La tercera base fue un problema todo el año, hasta que llegó Raider Ascanio. Alberto González tuvo algunos problemas, Lázaro ni hablar, y Mayora tampoco le fue bien. Y cuando en diciembre quitan la disposición de la OFAC, que nosotros esperábamos, entre ellos Carlos Feo, la incorporación de algunos jugadores importantes, el propio manager Luis Blasini dijo que hasta 4 peloteros importantes del Magallanes, del sistema, tenían permiso para jugar y decidieron no hacerlo. Eso lo respeto, claro que sí. Y solamente se pudo sumar a Wilkin, a Moisés y a Misael Urbina, un joven al cual queremos ver jugar con más frecuencia en los últimos años, porque otros peloteros de grandes ligas como Torrens y Chirinos, cuando se incorporaron, no tenían equipo en el béisbol organizado, así que igualmente con OFAC o sin OFAC se iban a incorporar al equipo de los Navegantes del Magallanes. Está largo, pero bueno, es el podcast final de la temporada de los Navegantes del Magallanes, su podcast La Hora Magallanera. Con todo lo que les he contado, Magallanes tenía oportunidades en el round robin, pero el día 31 de diciembre, en la ronda de sustituciones y adiciones, creo que se terminó de sellar lo que terminaría siendo el 7 y 9 del equipo de los Navegantes del Magallanes, porque se perdió una oportunidad de oro, una oportunidad brillante de mejorar el equipo, y con los 2 peloteros que llegaron, parece mentira, vía adición y vía sustitución, en vez de mejorar el equipo desmejoró y terminó creando algunas situaciones importantes para el Magallanes que le costaron a Yadier Molina poder resolver, porque Magallanes podía tratar de resolver el caso de la tercera base. Allá había unos cuantos estelares, podían tratar de resolver con picheo abridor, había al menos uno que ha podido tomar Magallanes. Se podía tratar de resolver y de ayudar en el bullpen debido a la salida de Henderson Franco, pero no se hizo ni lo uno ni lo otro. Se trajo a un gran bateador como David Rodríguez, que creo que por primera vez juega con este tipo de presión, con 20,000 personas, Caracas Magallanes y todo este tipo de situaciones, pero que además es un pelotero que prácticamente no jugó al campo este año y que es bateador designado. Lo pusieron un día en el right field, hizo un trabajo extraordinario, dio un esfuerzo tremendo el día que jugó right field, pero básicamente la llegada de David Rodríguez obligó en los primeros juegos a dejar en la banca a Renato Núñez, que había sido uno de los peloteros más calientes del Magallanes en el mes de diciembre. Y hasta que encontraron la solución, improvisando, ojo, el que haya jugado súper bien, súper bien, y por eso digo que Torrens es un caballo, un tipo con disposición siempre, aunque haya jugado súper bien la segunda almohadilla, eso terminó siendo una improvisación, y eso fue lo que permitió que entrara en acción Renato Núñez también en el line-up. Hubo otro hecho importante para el round robin, y fue la traída de Keith Gota. Yo he escuchado a mucha gente decir, y siempre insisto en que esto solamente es mi opinión, no es la Biblia ni nada por el estilo, que para qué se trajo a Gota. A Gota había que traerlo, porque Gota es un pelotero con una influencia muy importante en el Magallanes. Además es un pelotero que conoce la liga, que conoce sus compañeros, y que venía de jugar mal en una liga con un picheo que tiene por lo menos 2 carreras limpias por cada 9 innings, menos que los lanzadores que trabajaron este año en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Es decir, el hecho de que Gota haya fallado como falló no significa que no había que traerlo. En mi opinión, estuvo bien traído Keith Gota y estuvo bien sustituido cuando tuvo que hacerse. Magallanes terminó con un equipo con muy poca profundidad. En la banca estaban Nieto, Alberto González, Bielma, Mayora y Urbina. Prácticamente jugaron los mismos 9 todos los días.
Y por supuesto que este también terminó siendo un factor. La rotación de abridores no mejoró, porque al anunciar a Eric Leal, Ricardo Sánchez, Henderson Álvarez y Félix Dubron, entre Henderson y Dubron, ambos tuvieron campañas malas. Ricardo tuvo un pico bueno, del resto fue inconsistente y terminó de manera inconsistente, y de hecho 3 de las 4 del todos contra todos fueron salidas muy malas, quedando el super caballo Eric Leal a la batuta del cuerpo de lanzadores abridores del equipo de los Navegantes del Magallanes. Tomó la pelota 5 veces Eric Leal, algo para aplaudir, incluyendo un juego con 3 días de descanso. Y llegó David Reyes, que de verdad flojito es poco, una angustia ver a Reyes en el box, un lanzador que, como se dice en el argot típico, tampoco justificó su inscripción. Flojito, y tampoco pudo aportar. Pero fíjense esto, con todo y esto que les estoy diciendo, el picheo del Magallanes fue el mejor de manera colectiva de todo el round robin. Efectividad por debajo de 4, mejoró casi una carrera, un poco más de una carrera con respecto a la temporada regular, y el cuerpo de relevistas estuvo fenomenal. Por eso les destaco, y me encantaría que Arwin Marrero siguiera con el equipo de los Navegantes del Magallanes, porque un equipo que es líder en picheo, en una etapa de 16 juegos, cuyos abridores solamente promediaron 11 outs por juego, 3 2/3, con todo y las grandes labores de Leal. De hecho, Leal 3 veces completó el quinto y una Ricardo Sánchez y más nada. Con todo y que el cuerpo de abridores promedió solo 3 2/3, y que Magallanes tuvo en su bullpen a Jake Sánchez, 8.31 de efectividad. Muy bien traído Jake Sánchez. No salió, eso es harina de otro costal. Hiraldo 10.80, se cansó. Uno de los peores importados que ha traído Magallanes en la etapa reciente, Edgar Escobar, tampoco está al nivel ni cerca de esta liga. Y la caída ya final de Bruce Rondón, quien en 1 2/3 en el todos contra todos permitió 6 carreras, con todo y que estos 4 lanzadores tuvieron esos números tan malos. El bullpen del Magallanes estuvo fantástico, porque lo de Anthony Vizcaya fue magistral, porque lo de Nivaldo Rodríguez fue magistral, porque Tobalín estuvo bastante bien, solamente falló en un par de oportunidades, porque Wilkin, otro fajador, recordamos aquel relevo ante La Guaira, donde hizo hasta 40 lanzamientos, también estuvo fenómeno, y donde apareció el joven Ángel Acevedo. Entonces, el picheo del Magallanes estuvo bien, y fue el bateo al final la verdadera causa por el que el Magallanes termina quedándose afuera. Y parece mentira, porque hacia el final se había logrado tener a los 9 que quería Yadier en acción: Edwin García, Reynel Rosario, David Rodríguez, Renato Núñez, Torrens, Albert Martínez, Moisés Gómez, que regresó, Robinson Chirino y José Ascaño. Y en los últimos 3 juegos que pierde Magallanes, luego de haber regresado de un 3-6, que lo puso incluso cerca de la final, Magallanes termina siendo blanqueado en 2 de los últimos 3 juegos, y en el juego que no fue blanqueado anotó 2 carreras, una por inning, una en 2 innings distintos, en un juego que duró 10 entradas, y allí quedó sellado el destino de la nave. Muchos nombres en el line-up, sí, de calidad, sí, claro que sí, pero este es un line-up que no tiene ningún tipo de balance. Por ejemplo, Magallanes prácticamente jugó sin zurdos todo el año. Y si me permiten la comparación, uno por ejemplo ve que el Caracas pone Harold Castro zurdo, pone a su cuarto bate, y luego viene Arcia zurdo. ¿Ah? A eso me refiero. Magallanes en el round robin tuvo 13 veces nada más a un zurdo en el home. 10 Brian Flete, ya ustedes saben lo mal seleccionado que tuvo Flete, lamentablemente, y 3 Bielma. Solo eso, bateadores zurdos. Y en la temporada regular, 29 veces Bielma, 29 Paulini, una Eduard Pinto, inolvidable, una de las peores decisiones de Yadier todo el año, 56 Yankee y 55 Gamboa a la zurda. Es decir,
que de 2.504 turnos que tomaron los bateadores del Magallanes este año, solamente 183 fueron a la zurda para un 7%. Entonces, en Magallanes está el pelotero que ve muchos picheos, que corre mucho, que se pueden pasar como se hizo Ronald Almohadilla, pudiera ser. En Magallanes hay balance para proteger a Rosario o a David Rodríguez o a Torres. No. En Magallanes está el pelotero con la habilidad para golpear la pelota hacia su banda contraria. No. ¿Por qué creen ustedes que tantas veces se quedaron corredores en posición de anotar con menos de 2 outs? Que eso en todo el año terminó siendo realmente una frustración para todos nosotros. El line-up no tenía ningún tipo de balance, no porque no tuviera peloteros de calidad, sino porque todos eran derechos y porque todos tenían características similares al momento de pararse en el home plate. Tal vez las excepciones de Edwin García y de Raider Ascanio. El resto, todos muy parecidos. Y eso es algo en lo que Magallanes tiene que trabajar. Obviamente es imposible traer una importación peor que la de este año, con todo y que hay sus excepciones, como se las mencioné, y probablemente haya que trabajar allí para que el line-up del Magallanes pueda tener balance y pueda tener una mayor capacidad para producir, porque ustedes saben lo que da lástima. Primero el equipo levantó un 3-6, pero cuando vamos a los números, que eso para mí no lo es todo y jamás lo ha sido, pero cuando vamos a los números y vemos que la liga ha sido una liga de bateadores donde el picheo ha sido un problema y donde el picheo, sobre todo esos que le mencioné, Vizcaya, Nivaldo, Tobalín, Wilkin y Acevedo, y además por supuesto Super Eric Leal, tuvieron un rendimiento como el que tuvieron, y Magallanes tiene tanto picheo y con estos nombres queda último en bateo. Entonces algo ocurrió, porque insisto, es imposible dudar de la calidad de los peloteros alineados por el Magallanes y por Yadier Molina en las últimas instancias del torneo. Balance, se necesita balance. De 2.504 turnos, solo 183 para bateadores zurdos. Y de los zurdos que tomaron esos turnos, el único que en realidad pudo ser, y digo pudo porque se lesionó, ser un pelotero de todos los días era Angel Bielma. De resto, peloteros útiles al principio como Gamboa, Yankee, que vino como importado y ni siquiera jugaba, Paulini, quien también tomó algunos juegos allí, y el turno aquel famoso de Eduard Pinto. Balance. Todos, tal vez con las excepciones de Edwin García y de Raider Ascanio, igualitos, y eso fue lo que produjo esas situaciones de las cuales tanto sufrió Magallanes, de envasar gente con menos de 2 outs y no poder traerlos al home plate. Y por supuesto, ya para darles el balance final, no lo puedo explicar, pero cómo pegó el 0-2 en el estadio universitario. Resten del 29 y 27 de la temporada regular, resten 8 derrotas, para que ustedes vean el récord del Magallanes, o pónganlo mitad y mitad. Resten 4 para que ustedes vean el récord del Magallanes. Hubiese quedado primero o segundo en la tabla de clasificación. Y de los 4 que perdió Magallanes en Caracas en el round robin, pónganlo también mitad y mitad y dense cuenta. Fue un factor fundamental el hecho de las 12 derrotas del Magallanes total en la temporada en el Parque Universitario. Explicación, yo por lo menos no la tengo. Mi opinión con respecto a Yadier Molina. Yadier logró unión en el equipo, y eso él lo destacó mucho en lo que fueron sus últimas palabras ayer en el José Bernardo Pérez de Valencia. Mucha gente, no, que hay problemas internos, no, que en el equipo uno está bravo y el otro está contento. Mentira. Si hay algo que destacar de este equipo de los Navegantes del Magallanes, fue la entrega de cada uno de los jugadores en el terreno de juego. Porque un equipo que tiene eso, que mucha gente insinuó, no levanta un 3-6 en un round robin y no se pone a tirito de haber pasado a la final. Un equipo que tiene estos problemas no hubiese estado tan unido como estuvo ayer, cuando despedimos a un grande en la historia de la divisa como Robinson Chirinos, a quien aplaudo desde aquí y agradecemos siempre su trato,
su amistad y la carrera espectacular que nos brindó en Venezuela, y su carrera, que como colocamos en un tuit, es digna de imitar. Es un ejemplo para muchos, Robinson Chirinos. Entonces Yadier logró unir al equipo. Logró que el equipo estuviese enfocado en los objetivos de tratar de ganar y de ir a la final. Todos los peloteros se entregaron, todos los peloteros pusieron un corazón enorme, y eso es algo que absolutamente, y aquí sí soy un poquito más certero, nadie puede discutir y nadie puede poner en duda la entrega de cada uno de los peloteros del equipo de los Navegantes del Magallanes. Pienso que ayer le costó un poquito al principio quitarse el chip. Eso tiene que ser complicado de jugador a manager, además de que lo tuvo que hacer en cuestión de semanas, porque los Cardenales de San Luis, de semanas no, de días, porque incluso los Cardenales de San Luis jugaron la postemporada. Creo que Yadier le costó terminar de conocer al resto de los jugadores de la liga, y me parece que hubo algunos juegos pequeños donde la inexperiencia de Yadier Molina salió a relucir. Repite o no, yo creo, y no lo voy a decir porque es solamente una opinión y no quiero andar creando polémica ni nada por el estilo. En este instante, yo creo que hay un candidato obvio a ser el manager del equipo de los Navegantes del Magallanes. Si la directiva, en su evaluación, decide que Yadier Molina no debe regresar, al menos por este momento, a ser manager de los Navegantes del Magallanes. Le costó un poco pasarse el chip. Creo que le costó un poco también terminar de engranar del conocimiento total de la liga, y sobre todo en algunos juegos tomó algunas decisiones en la chiquita que realmente fueron difíciles. Por ejemplo, aquel turno de Eduard Pinto por Michael Serrano, por ejemplo, que fue una locura. Por decir uno. Al final mejoró de manera notable, y eso se lo dio la experiencia al momento de mover sobre todo a sus lanzadores abridores. Y me parece que en lo que fue el round robin, en la gran mayoría de las veces, le quitó la pelota al abridor en el momento justo, y esto le terminó dando oportunidades al Magallanes de pelear y ganar los juegos y pelear el round robin hasta el último día de la campaña. Pero insisto, para mí hay un candidato obvio a tomar el timón del equipo de los Navegantes del Magallanes. Esperemos por la evaluación de la directiva del Magallanes, del trabajo de Yadier Molina y la decisión que vayan a tomar. Darwin Marrero, insisto, Yadier o no, me encantaría que Darwin Marrero siguiera siendo el coach de picheo de los Navegantes del Magallanes. La organización, la gerencia de la oficina tiene un reto importante, porque si bien es cierto, en plena temporada quitaron la OFAC, la quitaron en diciembre, y ahora, desde el día de hoy, un día después de que Magallanes quedó sin oportunidad, la gerencia y la directiva a trabajar sin OFAC, para lo que amerita una revisión profunda de la organización, desde bien abajo hasta bien arriba, para tener claro con quiénes se puede contar y con quiénes no, y de esta manera poder planificar lo que será la temporada 2023-2024. Si bien es cierto, en los años anteriores la directiva tiró juego perfecto, que eso fue un término que yo utilicé para los jugadores importados de los últimos años. La verdad es que este año la importación fue muy deficiente, y eso por supuesto que terminó siendo un factor, porque son peloteros que prácticamente muy pocos pudieron ayudar, y uno no sabe, ¿no?, qué hubiese pasado con importados que hubiesen podido rendir un poco más, o si se hubiese tenido un poquito más de pupila a la hora del 31 de diciembre de hacer las sustituciones. La llegada de Romer Cuadrado a mí me encantó. La llegada de Edwin García fue clave para que Magallanes pudiera clasificar. Y bueno, yo me encantaría ver jugar a Romer Cuadrado, me encantaría ver jugar a Misael Urbina en la próxima temporada, que pudieran tener un poco más de protagonismo. Un equipo que pienso
debería girar en base a Luis Torrens y a Albert Martínez. Albert, el señor consistencia. Torrens, evolución pura. Insisto, además juegan todos los días, una entrega sencillamente espectacular. Aplausos para ellos. Otros peloteros claves que deberían seguir contando. Yo admiro y respeto mucho el trabajo de Ryder Ascanio. A mí me gusta tener en mi equipo a Ryder Ascanio. Ni hablar de Eric Leal, que parece un toro cada vez que va a subir al box por la intensidad con que juega. Henderson Franco, otro lanzador impresionante de entrega absoluta. Y por supuesto, Anthony Vizcaya, Sam Vizcaya, que regresó justo en el round robin. Nivaldo Rodríguez y Wilkin Rodríguez. Estos pudieran ser los peloteros que sobre los cuales pudiera construirse el Magallanes de la próxima temporada, y la directiva, por supuesto, va a tener que revisar a plenitud lo que tiene que ver con posibles cambios y tal vez algunas decisiones con respecto a peloteros a ser dejados en libertad. Por último, todo esto que les acabo de decir, como una media hora, es lo que creo de lo que vi este año del equipo del Magallanes. Es probable que haya dejado pasar algunos aspectos, y estoy seguro que ustedes prácticamente me los van a recordar o también van a aportar a todo esto. Yo le pediría a peloteros como José Altuve y Luis Arraez, por ejemplo, las declaraciones que ellos dieron cuando estaba la OFAC indicaban que prácticamente era un hecho o estaba muy cercana la posibilidad de que ellos pudieran actuar con Magallanes. Al equipo eso no lo afectó, para que ustedes sepan, al equipo no lo afectó. Y ayer le preguntaron eso a Yadier en la rueda de prensa, y ayer dice, mire, yo no puedo estar pendiente de eso. Yo lo que tengo es que dirigir todos los días con los que tengo aquí. Y tiene razón Yadier. Y por ejemplo, desde el punto de vista que yo lo veo, tampoco. Pero crearle esa expectativa tan bonita a los fanáticos y después no poder hacerlo, porque estoy seguro que no pudieron, porque estamos hablando de estatus, hermano. Estamos hablando de campeones bates en Grandes Ligas. Estamos hablando de una carrera de Altuve que proyecta lo más alto, más valioso, y todo lo que ustedes saben que hace Altuve. Y todos sabemos que es prácticamente imposible que puedan venir a jugar, o al menos largo rato, con Magallanes. Pero las declaraciones que ellos dieron le dieron una esperanza a los fanáticos, y después los fanáticos se sintieron mal. Y con razón. Entonces yo creo que con este tipo de situaciones hay que ser un poquito más prudente, porque si hay una fanaticada intensa, y lo digo en el mejor de los sentidos, la palabra intensa, que sigue al equipo, que está pendiente, que respira béisbol con Magallanes, y que ayer tuvo un día triste y que ahora vienen unos días largos hasta que lleguemos a octubre y se vuelva a comenzar el combate en el terreno de juego, es la fanaticada del equipo de los Navegantes del Magallanes. Entonces este tipo de detalles son detalles pequeños que pienso se podrían manejar mejor para que no se produzcan este tipo de situaciones. A grosso modo, porque es una temporada muy larga como para resumirla en 30, 40 minutos, esto es lo que un servidor, Carlos Feo, vio de la versión del Magallanes 2022-2023. Probablemente se me haya pasado algún tema, algún punto, pero de esta manera vimos la temporada. Aplaudimos y nos quitamos el sombrero ante ustedes, los seguidores del Magallanes, ante ustedes, los que desde ayer me están preguntando por el podcast de La Hora Magallanera. Qué alegría me produce eso, me hace sentir muy bien. Y a veces llego a las 2, 3 de la mañana y todavía hay gente que me pregunta, ¿y el podcast? A las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Y eso es algo que nos llena de alegría. Así que los aplaudo a ustedes por el seguimiento y por la pasión con que siguen al equipo, y aplaudo la entrega y el esfuerzo de cada uno de los integrantes de la nómina de los Navegantes del Magallanes. Lo único que no tiene discusión aquí es que todos esos señores salieron al terreno de juego a ganar, salieron al terreno de juego a dejar la vida allí para tratar de darles alguna satisfacción. ¿Salieron algunas cosas buenas? Sí, otras no, claro, pero estamos hablando de béisbol, solamente se habla de béisbol.
de lo que ocurre alrededor de un equipo de béisbol, y eso es lo que hacemos acá en La Hora Magallanera. Una más, ya para terminar. La experiencia me dice, al menos este año con Magallanes se volvió a dar, de que cuando algún pelotero decide parar su participación, algo que se respeta, aun si el pelotero para solo, eso es algo que se respeta, porque el pelotero busca su bienestar, el de su familia, busca llegar a las grandes ligas, sino busca oportunidades como la que se ganó Joander Méndez, y eso es algo que respetamos pero completamente, y que además nos alegra. Puede ser que lo paren por restricciones, puede ser que llame la organización, puede ser que la gente lo pare, puede haber cansancio, algún tipo de lesión, o porque yo quiero detenerme para descansar. Una vez más, y eso revisen que ocurre con frecuencia, cuando un pelotero decide parar y se trata de rescatarlo, porque puede ser necesario, para que tome una apertura, para que tome unos turnos, generalmente el resultado es negativo. Ocurrió con Moisés Gómez y ocurrió con Ricardo Sánchez, porque da la impresión que más allá de perder la forma en el momento más fuerte de la campaña, es probable que la parte mental, esa de que ya paré, ahora voy a prepararme para ir a México, Japón, a las grandes ligas, a donde sea, que esa parte mental, volverla a conectar es complicado. Entonces me da la impresión de que los jugadores que paren deberían dejarlos así. Insisto, no los estoy juzgando en lo absoluto, no soy quien, y lo entiendo perfectamente, y lo respeto y lo entiendo. Y los fanáticos los invito a que también lo entiendan, porque ha sido muy feo lo que le han escrito a Moisés Gómez. Eso no se hace. Ustedes saben que yo los quiero mucho, que los respeto, pero así no. Así no. Así no. A lo mejor fue un error regresar, porque no estaba completamente en forma. Puede ser. Puede ser. Pero de que regresó para tratar de ayudar a Magallanes a ganar, regresó para tratar de ayudar a Magallanes a ganar. Entonces no es posible tantos calificativos y tanta vulgaridad y tantas destrucciones hacia alguno de los peloteros del equipo. Insisto, es un equipo de béisbol y solamente de eso se debe hablar. Nos vamos con nostalgia porque nos encanta hacer este podcast a diario. Los espero a partir de marzo también con nuestros podcasts de béisbol de fantasía, para los que les gusta el béisbol fantasy. Vamos a ver qué más podemos hacer por allí. Quiero agradecerles a todos ustedes. Sencillamente, sin ustedes esto no fuera posible. Y si ustedes no estuviesen allí todos los días, yo no estaría aquí tampoco. Sencillo. Mi hijo Carlos Alberto me dijo hace 2 años, esta es la 3ª temporada ya de La Hora Magallanera, que por qué yo tenía que esperar los lunes, que no hubiese cadena, que no hubiesen programas, que no jugara el Magallanes para poder comunicarme con ustedes, que por qué no lo hacíamos con esta vía. Y eso se lo agradezco a mi hijo, porque la verdad es que lo disfruto como ustedes no tienen una idea. Así que quiero agradecerles a ustedes, porque sencillamente sin ustedes no fuera posible. A los que comparten algunas de nuestras opiniones, a los que se ponen bravos conmigo, a los que están mitad y mitad, está bien. Todo eso está bien, porque de esto se trata. Y cuando hay respeto es el punto óptimo. Y yo siento que entre ustedes y nosotros hay respeto, y eso es algo que realmente me halaga. Un oyente me dijo un día, yo no escucho el podcast La Hora Magallanera porque tiene muchos patrocinantes. Y yo lo que pienso es que este podcast tiene muchos patrocinantes porque tiene muchísimos oyentes. Y eso complementa lo que es un trabajo de equipo por tratar de llevarles día a día lo mejor del equipo con mayor cantidad de seguidores en Venezuela y mucho más allá, el equipo de los Navegantes del Magallanes. Así que con su permiso voy a agradecer a Simple TV, a Café Amanecer, a Sky Lubricantes, a Nutra 12, a Keitanque, a Parley.com.be, a Pedidos Ya, a Full Pizza. Las damas tienen su espacio también en La Hora Magallanera con Calon Shop Studio, a RMK Store, a Thor Razor, a Calzados Mega,
a Caracas Burger, que como disfrutó esta temporada mi gente de Caracas Burger con nosotros, a la gente de Gravacero Valencia con nuestro hermano y amigo Euro Delgado, una persona clave en todo lo que tiene que ver con el circuito Magallanes, a Guru Sports, Librería Irba, de un gran amigo y hermano, y de Laurentis Academy Program para la práctica del softball. A todos ellos quiero agradecer que me permitan día a día estar en contacto con todos ustedes. Y por supuesto, bueno, a mi circuito radiofónico del Magallanes, qué fácil es cuando tengo a mi alrededor a gente como Rafa Rodríguez, como Pedro Sarlengo, como mi hermano Giner García, como mi hermano Tony Cruz, como Roger Rojas, cada vez mejor, y quien va a terminar siendo un gran comentarista a medida que siga adquiriendo experiencia, Chocolate Molina, Jorge Luis Centeno, Richard Hernández, Víctor Gómez y mi querido Faustino Méndez Rondón. Roger y Giner siempre participan en la hora magallanera, son parte de todo esto. A ellos también quiero darle las gracias, como a mi hijo Carlos Alberto, quien lamentablemente ya no vive en Venezuela, está fuera de Venezuela, gracias a Dios le está yendo fenómeno, pero insisto, como les dije antes, él es el papá de esta criatura. A mis hijos Javier Alejandro y María Andreina, quienes tomaron el testigo y son los que noche a noche en la madrugada, haciendo incluso un alto en sus actividades y en sus estudios, están pendientes para que la hora magallanera esté en la red lo más pronto posible. Y una de las satisfacciones más grandes que he tenido yo en mi vida fue cuando la directiva del Magallanes y la licenciada Andreina Roca, a quien mando un gran abrazo porque la quiero muchísimo y porque sé cómo trabaja, tuvieron la deferencia con un servidor de rendirnos un homenaje que me llegó al alma, al corazón. Recurrí 30 años de mi vida con ustedes, con el equipo Magallanes, con compañeros de circuito, muchos de los cuales ya no están en este plano, y que poder estar allí con mi hijo Javier, con mi hija María Andreina, con mi hermano Hugo y con toda la gente que me acompañó, con Noray, mi compañera de vida, eso no tiene precio. Y eso, a pesar de que Magallanes se quedó, eso marca mi temporada, al igual que la marcan ustedes día a día, pendientes de este podcast, La Hora Magallanera. Regresaremos en octubre o antes. Este año tuvimos una edición especial antes del comienzo, cuando llegó Yadier Molina y pudimos conversar con él. Así que cuando comiencen a producirse noticias importantes del Magallanes, que ya tiene que estar trabajando ya la gerencia en la evaluación de lo que pasó, en lo que viene, ahora poder trabajar sin OFAC, en lo que se vayan produciendo noticias, tengan la seguridad de que la hora magallanera va a estar con todos ustedes, siempre con la intención de aportar una visión de alguien que tiene 30 años viendo todos los días a los navegantes del Magallanes desde la parte alta. Osvaldo Guillén dijo una vez que mientras más lejos, mejor se ven los detalles en un juego de béisbol. Ojalá siempre lo que nosotros digamos acá sea tomado como tiene que ser tomado, como algo de béisbol, que es de lo único que hablamos. Somos unos respetuosos, pero como nadie, de lo que es el ser humano, el pelotero, sus familiares, el clubhouse sagrado para ellos. Lo respetamos como nadie, como nadie. Y por eso todo lo que acá decimos es simplemente alrededor del equipo de los navegantes del Magallanes, pero siempre en el plano del béisbol. Ya se dieron cuenta que no me quiero despedir, pero ya van a ser más de 40 minutos de programa. Espero lo disfruten, espero sus opiniones. Me digan, Carlito, esto no era así, esto es así. O me digan, esto está bien, todo lo que ustedes quieran decirme. Siempre tengo la bendición de que todos ustedes siempre me tratan con un gran respeto. Y disfrutaremos, por supuesto, la final entre los dos equipos que fueron los mejores, Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas, y vamos a estar muy pendientes de Eric Leal, quien va a tomar al menos un turno en la final con el equipo de los Tiburones de La Guaira. Así que un placer, los espero con nuestros podcasts de Béisbol Fantasy, y en lo que se produzcan noticias de los navegantes del Magallanes y hacia allá, hacia octubre, de lunes a domingo, con ustedes, su podcast, La Hora Magallanera. Los voy a extrañar, pero el tiempo pasa rápido. Un abrazo.